Buen día, profesor. Buen día, espectadores. El día de hoy, nuestro grupo va a exponer sobre una temática que es la empresa. Cada uno de los integrantes va a exponer sobre diferentes aspectos, incluyendo una problemática a desarrollar, que al final del video nosotros ofreceremos una pequeña solución a esta problemática. Muchas gracias y espero que sea de su agrado este video. Bien, soy Catherine Ponce y vamos a empezar respondiendo esa pregunta. ¿Por qué el productor no puede producir la cantidad que desea, sino la cantidad que le permite su presupuesto? Porque las empresas que desean maximizar sus utilidades querrán minimizar el costo de producir un nivel dado de producción. En este caso, la empresa seguirá la regla del menor costo. Se elegirán diferentes factores a fin de que el producto marginal por dólar de insumo se iguale para todos los insumos. La manera en que los bienes y servicios se producen depende de las elecciones hechas por las empresas que fabrican los artículos que compramos. Los productores eligen el tipo de tecnología usada en la producción de bienes, tratando de maximizar su beneficio, y ese depende de los costos de dicha tecnología, la cual se determina en el mercado de factores de producción. Estos factores que determinan la función de producción son el trabajo, capital, tierra y habilidades empresariales. A continuación, mi compañero les explicará un poco más y también les dará un ejemplo acerca de esta pregunta. Buenos días, soy Adon Apari y voy a decir el por qué la tecnología puede reducir los costos unitarios. Antes de responder esta pregunta, hay que definir estos dos términos que aparecen, que son tecnología y costos unitarios. Por costos unitarios nos vamos a referir al costo monetario de la producción y distribución de un bien específico, contabilizando todos sus costos. Y por tecnología nos vamos a referir a todos los factores de producción, no solo su software y hardware. También vendrían a ser nuevos métodos de producción, nuevos insumos, un nuevo sistema organizacional. Ahora que ya definimos estos términos, vamos a responder a la pregunta. En una empresa, su producción está limitada a su tecnología. O sea, que al tratar de aumentar su producción, su valor marginal va a ir aumentando, su costo unitario aumentará, hasta el punto en el que no le saldrá a cuenta este aumento en su producción. Así que, para solucionar esto, hay que agregar una nueva tecnología y que vuelva más eficiente la producción, hasta el punto de reducir los costos unitarios. Ahora, daremos un ejemplo de cómo en una empresa de paradas energéticas, al implementar una nueva cadena de producción, se logró aumentar su productividad y aumentó su oferta, reduciendo sus costos unitarios. Y vemos cómo esto logra desplazar la curva de oferta, aumentando su oferta sin cambiar el precio, lo cual nos muestra cómo sus costos unitarios han bajado y por eso ha logrado aumentar su producción. Otro ejemplo podría ser el cómo un productor de papa nativa que le da unas 15 toneladas por hectárea, al cambiar a la papa híbrida, esta le produzca unas 40 toneladas por hectárea. Este cambio de semillas, este cambio de insumos, es también un cambio tecnológico, un cambio de los factores de producción, que es el reduce los costos unitarios, ya que pudo aumentar su producción. Pero este cambio no es 100% beneficioso, ya que la papa híbrida viene con un menor contenido de nutrientes y más cargado de agua que una papa nativa, que viene con mucha más materia dura. O sea, nos referimos por materia dura a los nutrientes, el almidón, proteínas, todo eso. Eso es todo. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Kevin Paul Guamanyauri y en esta oportunidad yo les voy a compartir un poco acerca de la eficiencia técnica.
Según Nicholson, dice que la eficiencia técnica refleja si los recursos son explotados al máximo de su capacidad productiva o no, es decir, si hay capacidad ociosa de los factores productivos o si están siendo usados al 100%. Para empezar, el término eficiencia hace referencia a un concepto ampliamente usado dentro del mundo empresarial. La eficiencia es una de las bases y pilares sobre los cuales asienta la operativa de cualquier compañía, y de ella depende en gran medida el rendimiento de la compañía. Pero, ¿qué es exactamente la eficiencia técnica y cómo repercute en la empresa? En primer lugar, hay que señalar que la eficiencia técnica se refiere a todo aquello programas productivos que surgen de la combinación de los distintos procesos productivos de la empresa y que determinan la operativa de esta. Por lo tanto, si hablamos de mejorar la eficiencia técnica de una empresa, hablamos de mejorar los procesos productivos de esta y con ello la operativa global de la empresa. Es decir, entre mayor sea la relación entre la producción física y el consumo físico, mayor será la eficiencia que produzcas en la empresa. Y su logro se da cuando se logra maximizar las utilidades usando las inversiones disponibles. Esto quiere decir que la eficiencia es capaz de producir lo mismo consumiendo menos. Por otro lado, hay que señalar que el término eficiencia técnica hace referencia a un proceso continuo de avance siempre adelante, no vuelve atrás. Es decir, en el momento de que una empresa modifica o instaura un nuevo proceso que mejora su eficiencia, los procesos antiguos quedarán obsoletos para siempre. Esto es, nunca volverán a ser más eficientes que los nuevos procesos que hayan implantado. Gracias. Buen día a todos, mi nombre es César Carrera y hoy yo les voy a hablar sobre la eficiencia económica y el por qué se diferencia de la eficiencia técnica. Primero que nada, según Parkin en 2004, la eficiencia económica ocurre cuando una empresa genera una producción determinada al costo más bajo. Spencer en 1993 nos dice que lo que determina al éxito de una economía es la eficiencia económica o también conocida como eficiencia asignativa. Spencer nos dice que en la economía se dice que se ha alcanzado la eficiencia económica cuando el sistema produce la combinación de bienes que el público prefiere dado a sus ingresos. Esto significa que no puede hacerse cambio alguno en la combinación de recursos o de la producción que mejore la situación de alguien sin empeorar la de otro, según la apreciación de cada uno de ellos. Ahora, habiendo conocido tanto la definición de eficiencia técnica como de la eficiencia económica, seremos capaces de reconocer por qué son diferentes. Recapitulando, la eficiencia técnica se trata de elegir, valga la redundancia, la técnica que les permite producir mayor cantidad de los recursos existentes, o sea, cuando se obtiene máxima producción con el mínimo de recursos dados. Y la eficiencia económica elige los factores que minimicen sus costos, o sea, cuando se obtiene la máxima producción con el mínimo costo posible. En términos más simples, podemos decir que la eficiencia técnica solo se encarga de producir más bienes con menos recursos, mientras que la eficiencia económica se encarga de elegir factores que reduzcan el costo de producir un bien. Mi nombre es Axel Castillo y les comentaré acerca de cómo afecta la variación de los precios de los insumos sobre la producción de un bien. Primero, para entrar en contexto, les diré una pequeña definición de insumo. Insumo, producto intermedio previamente transformado que ingresa al proceso productivo para ser convertido en producto final. Aclarado esto, seguiremos con la pregunta. Los efectos que tiene la variación de los precios de los insumos en el sector productivo en una empresa ocasionaría que bajen o suban los precios de producción en la misma, teniendo un efecto positivo o negativo en las ganancias de la empresa. Un ejemplo sencillo sería en esta empresa que se encarga de la producción de planchas.
Si el costo del insumo empleado aumenta, tendríamos que disminuir la producción para no ocasionar pérdidas a la empresa. En conclusión, la variación del precio de los insumos causa una maximización o minimización de ganancias para la empresa. Buen día, compañeros, buen día, profesor. Vamos a hablar sobre el problema y darle una solución a este problema. La baja producción de vinos en el Perú. Antes de hablar netamente de Perú, vamos a hablar un poco del contexto mundial, el cual es 4 países producen la mitad total de vinos en el mundo y 5 países se beben la mayor parte de ella. Italia, Francia, España y Estados Unidos lideraron en el 2017 la producción mundial. En la lista de los principales consumidores, además de Italia, Francia y Estados Unidos, se encuentra Alemania y China. España quedó en 7º lugar. Los datos proceden de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Se presentó el informe el martes en París. Los datos del año pasado son estimados pendiendo la confirmación. Ahora, en este mapa podemos visualizar que en Perú la producción está entre 1 a 6 y nos enfocaremos acá en Sudamérica, que vendría a ser Chile, la mayor país que produce vinos, y lo sigue muy cerca Argentina. ¿Por qué en Perú se ve eso, baja de producción de los vinos? Ahora adelante vamos a ver la elaboración antes, la elaboración después y unos pequeños cálculos procedentes a ellos. Mi nombre es Graciela Mocha y yo les hablaré sobre cómo era la elaboración del vino antiguamente, según su maquinaria empleada y los depósitos o envases utilizados. A lo largo de la historia se han empleado diferentes maquinarias en el proceso de vinificación. Empezaremos por la rotura por pisado, que es el método más antiguo y del que existen numerosas representaciones gráficas en todas las culturas en las que se ha producido vino. Esta operación también comporta la extracción del mosto, pues se realizaba en un recipiente cerrado, denominado lagar, que tenía una salida para el líquido. Trituradoras de rodillos. Inicialmente, los rodillos se construyeron de madera y posteriormente de hierro acanalado, teniendo la misma función que la rotura por pisado, que era la extracción del mosto. Luego tenemos a las trituradoras centrífugas. Este tipo de máquinas se patentaron a principios del siglo XX, siendo las más conocidas la turbina Paul y la turbina Giannini, patentada por Rafael Giannini en el año 1908. Este tipo de trituradoras se utilizaron hasta mediados del siglo pasado de forma general en todas las bodegas. Ahora hablaremos sobre 2 tipos de operaciones utilizados para la vinificación de vinos, que son la extracción del líquido en virgen y la extracción del líquido en pastas fermentadas. La primera presenta 4 características. La primera era que la extracción del mosto se hacía parcialmente. 2. La vendimia, una vez triturada, era colocada en jaulas de escurrido o bien se introducía en un depósito. Y abriendo la canilla inferior, se obtenía el mosto virgen o escurrido. 3. Se usaban semiimpresas o desvinadores para aumentar la cantidad de líquido escurrido. En la actualidad, estos sistemas de escurrido no se utilizan por el efecto mecánico que producen sobre las partes sólidas del racimo de uva. 4. Dado que el porcentaje extraído por escurrido es pequeño y en las pastas de vendimia, ya sean frescas o fermentadas, queda un porcentaje elevado de líquido, ancestralmente se ha utilizado un sistema de prensado para obtener la máxima cantidad de líquido en el proceso de extracción. Extracción de líquido en pastas fermentadas. Presenta 3 características. 1. Sangrado. Antes de la realización de la operación de prensado, se realiza un sangrado de líquido por gravedad, por lo que es muy importante la disposición de los depósitos en la bodega.
2. Prensado. En cuanto a la realización de la operación del prensado de las pastas fermentadas, es válido todo lo indicado para las elaboraciones en virgen. 3. Movimiento de pastas estrujadas y líquidos. Durante las operaciones de bodega hay que realizar tanto el movimiento de pastas de vendimia como de líquidos. Hasta la aparición de las bombas mecánicas, las bodegas se construyeron preferentemente en terrenos con pendiente para realizar el mayor número de movimientos con ayuda de la gravedad. El antecedente de las bombas mecánicas fue el tornillo de Arquímedes, ideado en el siglo III a.C. y que se utiliza todavía en la actualidad en el movimiento de sólidos y líquidos. Las bombas utilizadas en bodegas son bombas de movimiento positivo o volumétrico, tales como las bombas de pistón, bombas volumétricas rotativas o rotodinámicas. Depósitos y envases según los materiales utilizados. Empezaremos por los recipientes construidos con materiales cerámicos, que mayormente se hacían de barro y se denominaban tinajas, que se usaban como recipiente para la fermentación y conservación de los vinos. Sus mayores inconvenientes son su fragilidad y la dificultad y coste de su transporte, que durante su utilización se rajaban y se podía producir el derrame del vino. Su mayor ventaja era que el barro de la tinaja transpiraba y por la evaporación del agua se producía el enfriamiento de la pared del envase. Por otro lado, los envases realizados con la piel de animales fueron utilizados desde la más remota antigüedad, pues nuestros antecesores adquirieron la habilidad de encurtir pieles para hacerlas más flexibles y duraderas, aplicando la técnica del encurtido con taninos extraídos de la corteza del roble y otras plantas. Estos envases iban empegados en su interior, por lo que en muchas ocasiones transmitían al vino gustos de pez y otros olores y sabores desagradables. Mampostería de piedra. Los envases construidos con este material también fueron utilizados desde épocas antiguas. El problema de esto es que para que sean impermeables se necesitaban ser recubiertos en su interior con un enlucido, aparte de la existencia de piedra en la zona para posibilitar su construcción. Por ello no eran envases muy comunes. Bueno, siguiendo con la exposición, la elaboración actual de vinos. Eso lo vamos a ver en un ámbito general. Vamos a iniciar en el campo. Una máquina cosechadora recolecta los granos de uva, las ramificaciones, las hojas, entre otras cosas. Es transportada mediante un camión a la recepción del almacén de la empresa para poder así ser despalillado, el cual consiste en todo almacenado, es llevado a esa tolva, el cual tiene como unas hélices, el cual van a ir separando las ramas, las hojas y entre el grano, para poder llevarlo al estrujado, el cual se va a encargar de estrujarlo suavemente para no romper las pepitas de la uva. Vemos de que ingresa en la parte superior y termina en la parte inferior, separando un lado las bayas, del otro lado las raíces, hojas, la merma. Después del estrujado, lo que vamos a hacer es macerar a una temperatura controlada durante un par de días. Este proceso es muy importante, ya que además de permitir la fermentación, propicia que el mosto adquiera su color, así como otras características, a través del contacto de los pigmentos propios de los ollejos. Tanto el color como la estructura final del vino vendrá determinada por los elementos que aporte el ollejo. Asimismo, pasamos al prensado. En este proceso, la pasta que sale del macerado para extraer los aromas es llevada a la prensa, generalmente neumática, para separar el mosto flor de los ollejos. Después del prensado viene el desfangado. Una vez se haya extraído los aromas deseados del mosto de flor, se lleva a un depósito de acero inoxidable y se procede al desfangado, que consiste en limpiar el vino de forma natural, por decantación de las partes sólidas que puedan quedar en el mosto para su posterior fermentación.
Este paso es muy importante, ya que sin él el vino resultará no tendría un aroma ni una boca característica de los vinos blancos. Y asimismo viene la fermentación en barriles. Esto se hace a una temperatura entre 12 a 16 grados y es almacenado dependiendo la añejidad que uno va a querer en el proceso. Después de la fermentación por barriles, se va a llevar un proceso de filtrado, y en que consiste un filtrado muy ligero para limpiar el vino blanco antes del proceso de la estabilización. La estabilización tartárica es un proceso que consiste, por medio de temperaturas muy bajas, precipitar todos los cristales de bitartrato y así dejar el vino blanco protegido y estable, para el cual se enfría por el consumidor final. No precipite dichos cristales. La aparición de estos, como podemos ver en las figuras izquierda y derecha de la parte inferior, el cual vemos esos pequeños cristales que al no hacer ese proceso se generarían cuando llegue al consumidor final. Bueno, vamos a seguir con la parte de clarificación. En este proceso vamos a utilizar una arcilla como intermediario para lograr la clarificación. Vamos a llevarlo a un filtrado en este último proceso antes del embotellado, y consiste en dejar el vino totalmente limpio y brillante. Último proceso, que es el embotellado, es el instrumento del vino en la botella para su posterior cristalización de dicha botella, y aquí el vino se va a redondear y alcanzar un momento óptimo para su consumo. La elaboración de vinos en el Perú. Nos vamos a concentrar en la ciudad de Santa Cruz de Flores, el cual es considerada capital y ciudad del buen vino y del buen pisco. Aquí vamos a iniciar con lo que es la cosecha manual, el cual después de la cosecha manual se lleva a un despalillado, el cual, obteniendo el grano, lo van a almacenar y van a esperar de que se separe la parte sólida de la parte líquida, y ahí es donde van a moverlo manualmente. Lo mueven porque si llegara a esa parte sólida mucho tiempo con contacto con el ambiente, se genera un vinagre, y eso al mezclarlo con el vino va a saber mal, y lo que ellos quieren es un vino de muy buena calidad y un buen manejo. Van a hacer con un palo de madera, van a estar moviendo de 5 a 4 veces al día para que no se vinagre la parte sólida, la que suele flotar. Después de eso van a llevarlo al prensado. En el prensado se va a recolectar todo el zumo, el mosto, para poder almacenarlos, y después del almacén dejarlo días, meses, años, lo necesario según la añejidad que ellos quieran vender el vino. Y al final lo envasan manualmente del mismo tanque de madera, lo envasan manualmente para poder así llevarlo a su distribución. Vemos que en estos procesos vemos unas pequeñas maquinarias, el despalillado, y casi la mayor parte de estas son métodos antiguos, el cual vamos a obtener vino, pero no de tanta cantidad como si lo haríamos con las máquinas. Y ahora acá vamos a dar un pequeño vistazo a los procesos de vinos de antes y después, expuesto por mi compañero. El consumo de licores en el mercado peruano se caracteriza en primer lugar por el elevado peso del producto informal. El valor de las importaciones de vino en el Perú durante los últimos 10 años ha experimentado una notable expansión. Durante la última década, el mercado ha registrado una rápida expansión paralela al crecimiento económico del país. Los 40,2 millones de litros consumidos en 2011 suponen más del doble de lo que el país consumía en 2002. El valor de las importaciones de vino en el Perú, salvo el año 2009,
viene experimentando una tendencia creciente durante los últimos años. Según el peruano, el consumo per cápita de vinos en el Perú es de aproximado 1,7 litros por habitante al año, lo que significa que en los últimos 10 años este se ha duplicado significativamente dicho consumo. Según Kernari y Estrella, la producción vitivinícola local ha crecido desde los 19,9 millones de litros en 2006 hasta alcanzar los 33,3 millones de litros en 2012.